Ok, gracias de nuevo por venir a estas charlas. Los niños se amarran la boca y silencian las manos. Hoy, ¿sabe qué? Primero que todo vamos a orar al Espíritu Santo para que nos ilumine en este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidámosle al Espíritu Santo su iluminación en estos momentos, para que cada palabra que nosotros pronunciamos solo sea sacada de la Biblia y de la tradición de la Iglesia. Vamos a pedir también que el Señor nos abra el corazón para entender las palabras con el mismo espíritu con el que fueron escritas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. He visto que tenemos una gran fanaticada entre nuestros hermanitos protestantes. Porque cuando vemos lo que publica Dentro Sin Límites, lo que publica Las Hijas del Cura, el mismo Manual para Enamorarse, vemos que nos dedican unas palabras muy reconfortantes. Pero, ¿sabe qué? Como la Iglesia nos enseña siempre a que hay que responder con amor y con dulzura a ciertas palabras que no son tan agradables, pues hoy quería dedicarles con todo nuestro amor lo que significa las palabras que están en la Biblia y lo que nosotros creemos que nuestros hermanitos protestantes están un pelín equivocados. Pero tranquilo, si usted quiere seguir creyendo en esa tradición, tranquilo, los vamos a querer igual. Es que es curioso que en el siglo XVI Lutero dividió la Iglesia de Occidente. ¿Quiénes son los que deberían estar furiosos? Los católicos, pero no, los furiosos son ellos. Entonces, ¿sabe qué? Tranquilos, relajaditos. Yo espero esos comentarios amorosos de ustedes después de que yo les muestre dónde habla la Biblia del purgatorio. Ese es el tema de hoy, el purgatorio. Vamos a definirlo primero etimológicamente y vamos a irnos a lo que dice la Biblia y la tradición de la Iglesia. Para eso nos vamos al Catecismo de la Iglesia Católica, que dice en su numeral 1030, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Esto es una definición muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, en el libro del Apocalipsis 21-27 dice, nada profano entrará en ella, tampoco los que cometen abominaciones y mienten, sino solamente los inscritos en el libro de la vida. En otras palabras, al cielo se entra puro, inmaculado y sin mancha. O sea, estoy repitiendo esto. De nuevo, para entrar al cielo se entra puro, inmaculado, se entra casi como se salió. ¿Por qué? Porque es que en el cielo no puede haber nada que no sea de Dios. Entonces, la Biblia varias veces nos lo va a recordar. Y aquí vamos a entrar en materia. En el artículo 1031 dice, la Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos que es completamente distinta al castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, habla de un fuego purificador. Un fuego purificador es lo que se llama purgatorio. Ah, no, la Biblia no menciona eso. Oye, la Biblia no menciona el cáncer, entonces no se puede hablar del cáncer y no existe.
Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es no tejer tan chiquito. Lo que algunas veces exageramos en la literalidad de la palabra se convierte contra nosotros. Pero recordemos una cosa, ¿dónde habla la Biblia de eso? Nos vamos facilito. En la tradición histórica, ya los judíos antiguos, los primeros judíos, creían en el purgatorio. Por eso vamos a ver nosotros que en el libro del Segunda de Macabeos vamos a encontrar definiciones como esta. Los judíos decían que esa purificación ocurriría en la Gehenna, Gainon o Gehenna, que era, la Gehenna era como decir el incinerador de basuras que había a las afueras de Jerusalén, donde se quemaba todo lo que no servía de la ciudad, ¿cierto? Pero en esa tradición ellos rezan una oración que se llama el Kadish. Cuando alguien de la tradición judía ha muerto, se reza el Kadish. Es una oración que se hace durante 11 meses después de fallecida la persona dentro de la tradición judía. ¿Por qué? Porque en su tradición, que está en la Biblia, dice que un alma duraba más o menos en esa purificación unos 11 meses, al final de los cuales ya podía salir y pasar al cielo prometido. ¿Sí ves? Ya los antiguos judíos creían en eso, ya venía en las palabras de los profetas, pero esto se va a alimentar mucho más con otras lecturas como, vamos a ver qué dice Segunda de Macabeos 12:43, vamos a buscarla en la Biblia, Segunda de Macabeos, eso está por aquí. Para no, búscamela tú para yo seguir hablando. Segunda de Macabeos. ¿Qué pasa? Cuando nosotros no entendemos que el que se condena ya no puede salir del infierno. Lo vemos en la lectura de Mateo cuando Lázaro muere y el rico Epulón muere. El rico Epulón le dice, Señor, manda a Lázaro para que le avise a mis otros 4 hermanos que la condenación existe. ¿Qué le contesta en ese momento? Creo que es Moisés el que contesta y le dice, es que hay un abismo insalvable entre los que están en el infierno y los que están en el cielo. Los de allá no pueden pasar aquí, ni los de aquí pueden ir allá. Ya estamos hablando de que esa purificación es una purificación para estar aquí. Él habla cuando nosotros entendemos que él lo que está diciendo ahí es, para entrar al cielo tenemos que estar puros. Pero hay pecados que no condenan a la condenación eterna, al infierno. Esos pecados que no condenan son pecados que se pueden y se deben reparar en ese proceso. Y eso nos lo explica en varias partes. Vamos a ver, en Segunda de Macabeos 12:43, les quiero leer literal. Este programa se lo dedico con tanto amor a nuestros hermanos protestantes para que ellos entiendan que el purgatorio está en la Biblia. Miren esto tan bonito. El valeroso Judas recomendó a la multitud que se mantuvieran limpios de pecado a la vista de lo sucedido por el pecado de los que habían sucumbido. Después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2,000 dracmas, las mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosa y notablemente, pensando en la resurrección. Si no hubiera esperado que los soldados caídos resucitarían, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Segunda de Macabeos. Mas, considerando que a los que mueren piadosamente les está reservada una magnífica recompensa, se trataba de un pensamiento santo y piadoso.
Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado. No, por los muertos no se ora. Sí se ora. Para que ellos puedan salir de ese lugar de suplicio y pasar a gozar de estar con el Señor. Esto es muy lindo. Cuando nosotros pasamos a ver, por ejemplo, Mateo 18:34, esto es una belleza. En Mateo 18:34, un segundito, que es que estas páginas son muy delgaditas. Aquí lo tenemos. Mateo 18:34 nos dice, en el 33 empieza, ¿no debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Ahí está hablando el Señor de algo. Él le perdonó al que le debía la deuda, en la parábola del perdón, le perdonó lo que le debía en deuda. Pero él, cuando ha sido perdonado, sale y a su compañero lo coge del cuello, me tienes que pagar, me tienes que pagar. Cuando los otros compañeros ven que él no ha perdonado lo poquito que le debía y el Señor le perdonó lo mucho, ¿qué le dice el Señor? Le dice, malvado. Te irás a la cárcel y no pagarás, no saldrás de ahí hasta que no hayas pagado el último céntimo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Hay alguien que vaya a la cárcel y pueda trabajar para pagar una deuda? No, es, en otras palabras, una deuda impagable. Cuando nosotros muramos, apelamos a la misericordia de Dios para que esa deuda que está pendiente sea pagada en el purgatorio. Mateo lo dice claro, pero tenemos otro texto de Mateo 5:25. El purgatorio está en la Biblia también. Mateo 5:25 nos dice, entonces, si al momento de presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas su ofrenda. Ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Y aquí es cuando nuestra iglesia, en los padres de la iglesia, se enriquece, San Justino, San Atanasio, porque nos hablan de esa belleza. El purgatorio es la misericordia de Dios en su suma expresión, porque nos dice, mire, Él reconoce que nosotros sin el amor de Él no podemos hacer nada, pero nosotros tenemos que reconocernos pecadores. Cuando yo me reconozco pecador, en realidad lo que estoy diciendo es, Señor, yo te necesito a ti, porque no puedo luchar contra ciertas cosas. Necesito de tu ayuda, una ayuda que solo va a llegar a través de la oración. Sin oración, todo el edificio de la fe se cae. Sin oración no hay nada que hacer, porque la oración, el fruto de la oración es la fe. El fruto de la oración es la confianza en Dios. El fruto de la oración son los dones del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros empezamos a ver uno detrás de otro, todo lo que nos habla del purgatorio, les voy a leer por encima, los que quieran ir más adentro, les voy a hacer las lecturas que hablan del purgatorio. Hebreos 12:14, Santiago 3:2, Apocalipsis 21:27, Primera de Juan 5:16, Santiago 1:14,
Segunda de Samuel 12:13. Mateo 5:26, Mateo 12:32, Mateo 12:36, Segunda de Macabeos 12:44, que fue la que leímos, Primera de Corintios 3, Primera de Pedro 3, Segunda de Timoteo 1, Primera de Corintios 15. ¿Habla o no habla la Biblia del purgatorio? Si ven, yo no estoy apasionado. Amo la Biblia. Cuando nuestros hermanitos nos dicen es que los católicos son unos ignorantes. En realidad sí, pero con la Biblia. Yo me declaro, esta es mi única fe. Biblia, pero también en nuestra tradición juega mucho lo que nos enseñan los padres de la iglesia. Pero es que la Biblia habla del purgatorio. La Biblia habla de que nadie que no sea puro puede entrar al cielo. Y entonces yo necesito purificarme. Mire, el que muere en santidad, los que mueren en santidad, de ahora vamos a ser muy pocos. Humildad, ¿no? Los que mueren en santidad son contados. Esos entran directo a estar con el Señor. Mire que la lectura de hoy es una lectura lindísima, porque es una lectura que habla, la lectura que nos corresponde al día de hoy, habla de una mamá pidiendo para sus hijos que se sienten a la derecha y a la izquierda de Dios. Pero el Señor mismo nos dice, son puestos que ni siquiera yo puedo otorgar, eso le corresponde al Padre. Pero eso habla también, ya desde la antigüedad, hablaba de esos 7 niveles de purgación, esos 7 niveles de purificación. No estoy hablando ni siquiera de la Iglesia Católica, estoy hablando del Antiguo Testamento, las primeras tradiciones de la Iglesia del judaísmo. Hablaba de esos 7 niveles de purificación. Y eso es lo que quiero entender aquí. Mire, ¿sabe qué? Como le contesta al Señor en un momento determinado, le contesta al rico Epulón, le dice, mire, ni aunque vean a un resucitado, creerán. El Señor resucitó, lo vieron y no creyeron. ¿Eso qué quiere decir? Ni aunque yo te presente con lupas todos los argumentos que hay en la Biblia del purgatorio, si tú no quieres creer, no quieres creer, ya está. Hay una anécdota que yo siempre cuento en mis homilías, que es la anécdota de un amigo mío, cuando yo, antes de ser cura, yo tenía una galería de arte. Y tenía uno de mis mejores artistas, ateo. Inteligentísimo de todo, pero ateo. Pero él era un poquito caprichoso. Se viene a los Estados Unidos y dura 20 años aquí viviendo indocumentado. Un día, inmigración lo coge y lo mete a la cárcel en Chrome para deportarlo. Y mientras hacen todo el papeleo para deportarlo, llego yo a visitarlo a la cárcel. Este era un artista bueno, estudió en la Universidad de Harvard, pero era caprichoso. Y entonces, ¿qué es lo primero que yo hago? Le llevo una Biblia a la cárcel para que la lea. Y le digo, mira, ahora vas a tener tiempo de leer esta Biblia. Yo volveré en un mes, si es que no te han deportado, a ver qué opinas. Cuando vuelvo al mes, todo ilusionado de que él por fin me entendió la palabra, que el sufrimiento de estar ahí encerrado le iba a abrir el corazón, su respuesta fue, cuando yo le pregunto, ¿qué te pareció? Y me dijo, ahora tengo con la Biblia todos los argumentos para saber que Dios no existe. Si ve, el que no quiere creer, no quiere creer. Pero con la lista de lecturas que di hoy, si usted se va a la Biblia y busca una por una, mire cómo el Señor habla de esa purificación. Mire cómo el Señor nos dice, es que cuando nosotros estamos en el proceso de la vida, de todo acto que hagamos, de toda palabra que digamos y de toda cosa buena que dejamos de hacer, tendremos que dar cuenta en el día del juicio final. De todo. En el juicio particular,
Es decir, inmediatamente después de nuestra muerte, nosotros ya sabremos si nos salvamos o nos condenamos. Santa Brígida de Suecia hablaba de cosas muy lindas, como por ejemplo, Santa Brígida de Suecia, el Señor le reveló en ciertas apariciones cosas como que iban a estar las almas en un proceso más o menos, óyelo bien, de 40 a 50 años en el purgatorio purificándose. O sea, aquí deben estar todos temblando. El purgatorio tiene unas llamas. La diferencia de las llamas del infierno con las llamas del purgatorio es que las llamas del purgatorio purifican el alma. Ya, las llamas del infierno son un castigo eterno que quema pero no consume. Ustedes se imaginan poner la mano ante el fuego, saber que se están quemando y quemando y quemando, y eso va a ser eterno. Algunas veces alguien me dijo, no, padre, usted a veces hace terrorismo con eso que mete de miedo. Es que al Señor es mejor hacer terrorismo ahorita y no que aguante la mano en el infierno. Tenemos que llegar a Dios por el amor. Tenemos que llegar a Dios porque de verdad lo amamos. Ojo, no por miedo al castigo, sino por temor a ofender a aquel a quien amamos. ¿Puede poner un ejemplo de eso, padre? Sí, claro, muy claro. Tu esposa. Mira esto, tú amas a Claudia, ¿cierto? Pero tú no lo eres infiel a ella por el hecho de que ella se entere. Tú, si la amas de verdad, no le eres infiel porque sabe que eso le dolería a ella en el alma. En el primer caso, en el que ella te pueda descubrir, se llama miedo a la traición, a que descubran tu traición. En el segundo caso, es temor a hacerle daño al ser que amas. ¿Lo entendimos? Entonces, eso es lo que quiere el Señor. Ámame, tenme temor de perder mi amor. Él debe tener temor de perder el amor de esposa si la engaña, ¿cierto? Si comete un error. Nosotros tenemos que tener temor de Dios, que eso es un principio de sabiduría. Miedo, no. Miedo, pánico y terror debemos tener cuando sabemos que podemos, con algo que hacemos, condenarnos a la vida eterna. Padre, los protestantes tienen la Biblia, pero tienen 5 libros que no tienen, que nosotros los católicos tenemos. Sí, claro. En esa Biblia están esos versículos también. Claro, a ellos les hacen falta 7 libros. ¿Por qué? Porque es que mire, nuestros hermanos protestantes, cuando llegó Lutero, ¿cuál fue la Biblia que tradujo Lutero? La Biblia católica. Entonces, cuando él ve que hay cosas que no está de acuerdo, las va cortando y va cambiando ciertas cosas. Entonces, mira que yo los quiero. Lloro tanto por nuestros hermanos, porque la Biblia dice también que un día volverán al redil. Está bien, vamos a estar orando el mundo católico por nuestros hermanitos de estas iglesias y sectas. Pero a lo que viene es, ellos decían, ¿dónde está en la Biblia? Tú, en The Truth Sin Límite, el comentario, eso no está, eso no está, eso no está. Y prepárate para lo que viene, ¿no? Pero eso no está. Pero hoy les di citas. Ahora, si no quieren creer en las citas, les va a pasar lo mismo que mi amigo artista. El que no quiere creer, no cree aunque se le aparezca un resucitado. Punto. Está en la Biblia. Ahora, hay unos puntos que yo sí quiero aclarar, y esto ya va más directamente a los que sí creemos que la purificación es un acto de misericordia del Señor. ¿Por qué? Porque, como decía, nos dice el catecismo y como nos dice San Pablo, hay pecados que no condenan, pero requieren reparación. ¿Sí me explico? ¿Se acuerdan el ejemplo de la tablita? Todos lo saben, ¿no? Tú llegas a este mundo y sales por una ranura que eres una tablita de cedro preciosa, ¿cierto?
o de cedro, de lo que quieras. De cedro del Líbano, por ejemplo. Y entonces, cuando tú pecas, es un clavo así, ¡pra! ¡Pum! Pecas. ¿Qué hace en nuestra tradición católica la confesión? La confesión es un sacramento que instituyó nuestro Señor Jesucristo y está en la Biblia. Simón, al que le perdonare sus pecados en la tierra, le quedarán perdonados en el cielo. A quien quedasen atados en la tierra, quedará atado en el cielo. Biblia, Mateo, Lucas y Juan lo tienen. Punto. Entonces, eso hace que la confesión, ¿qué hace la confesión con la tablita? Arranca ese clavo. Te deja sin ese clavo. Ya ese pecado, el demonio no te lo puede cobrar en el día de la muerte. Pero la tablita queda con un hueco, ¿cierto? Ese hueco es lo que en la confesión empezamos a llamar reparación y penitencia. Esa reparación y penitencia es tapar el huequito para que vuelva a estar esa tabla perfecta, para que vuelva a entrar en esa ranura pequeña del cielo donde va a entrar nuestra alma. Porque esa tablita tiene que entrar al cielo perfecta. Perfecta. Ahí es cuando muchas veces, pero ¿dónde está lo de las indulgencias y todo eso? Bueno, en una época de la iglesia, como todo, se cometieron errores garrafales con eso. Pero el Señor también regala como maneras de ganar esa reparación. Se hace con el ayuno, se hace con la oración y se hace con la penitencia. Por eso, la caridad, eso es. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra iglesia está construida sobre la sabiduría de la palabra de Dios y pasa a través del tamiz de todos estos padres de la iglesia, de los apóstoles. Entonces, para concluir, nadie entra al cielo con mancha. Pero si tu pecado no es para condenación, ¿qué? ¿Te van a mandar al infierno? No. Al infierno entra el que muere en pecado mortal. Y el pecado mortal tiene unas características claras. Tiene que ser de una materia grave, tener conocimiento de que voy a pecar y tener voluntad de que voy a pecar. En otras palabras, sencillo, lo que más le afecta a la juventud hoy. Padre, es que estoy enamorado de mi novia. Estoy enamorado de mi novia. Y entonces, ¿qué hacemos? Yo la amo y nos vamos a casar. Muy bien, espérese. Padre, pero es que yo quiero expresar mi amor y tener relaciones sexuales con ella. Espérese. No, pero es que, imaginémonos que cogen el carro y van para el motel, se matan, mueren en pecado. Van al hotel, van en pecado mortal. Mire, alguien explicaba alguna vez que alguien venía a la confesión y llevaba una compunción, un dolor del pecado, un arrepentimiento. Y llegando a la iglesia tiene un accidente y se mata. Se salva. ¿Por qué? Su intención era la purificación. El demonio no lo dejó llegar, va a pasar un par de meses más en el purgatorio, pero el que llega, llega. ¿Sí me explico? Otra cosa que comentábamos mucho, que el Señor ya preparó por nosotros en la crucifixión y entonces que por eso no existe el purgatorio. Sí, no, es que el Señor reparó para los que hacen, para cuando nosotros nos muramos y pasen la cuenta, estemos con saldo a favor. Porque es que si no, antes de nuestro Señor Jesucristo, mire, Abraham, Isaac, Jacob, todos los que murieron cientos y miles de años antes, no habían entrado al cielo porque las puertas del cielo estaban cerradas. Es Jesús quien abre las puertas y repara para que podamos entrar todos.
Pero es que, ojo, nosotros tenemos que estar limpios también para poder entrar. Dime. O sea, ¿qué diferencia hay entre reparación y penitencia? Es casi lo mismo. Lo que pasa es que la penitencia te la imponen, la reparación tú la eliges. ¿Sí me explico? Las indulgencias plenarias. Ya eso forma parte de otra clase. Sí, ven dentro de 15 días. Claro, la indulgencia, ¿cuál es el final de la indulgencia? Ya has confesado tu pecado, es decir, han sacado el clavo de la tablita y hace falta esa reparación para que no quede el hueco. Esa es la indulgencia. Entonces, el Papa, que tiene la potestad de conceder, por ejemplo, cada vez que cae el día de Santiago, un domingo, ese año se llama Año Jubilar de Santiago. Por eso, el año pasado era el Año Jubilar de Santiago, porque cayó en un domingo. En Santiago de Compostela. Entonces, esto lo voy a explicar ya en la homilía. Entonces, esa indulgencia equivale a una reparación. La tablita se curó. Pero usted comenzó hablando de Lutero. Ajá. Y Lutero ciertamente era bien allegado al catolicismo. Es que él era un monje. Por eso, la pregunta va, o la ayuda va, es que habemos muchos Luteros contemporáneos. Es decir, en vez de unirnos para o sea, hacernos pequeños para poder lograr un fin común, creamos más división. Claro. Es decir, que él entonces perdió el temor a Papá Dios. Claro, es que mire, hay que mirar la letra chiquita de la historia. Lutero era un monje católico. Y entonces él va a Roma con la finalidad de que le levanten uno de sus votos para poderse unir a una monja de la cual se había enamorado. Eso lo ves en las biografías reales, no en las biografías míticas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él llega a Roma, lo que descubre es la corrupción que está haciendo en ese momento ese papa con las indulgencias. Entonces, yo defiendo mi error con tu error. Yo me declaro que soy más que tú porque tú te estás equivocando. O sea, yo declaro que si yo soy adúltero, no, mi vecino es adúltero con 2, entonces yo soy inocente. No puedo argumentar mi santidad en el error del otro. Mi santidad, la búsqueda de mi santidad es única, la tengo que buscar yo en mí, no en el error del otro. Y entonces, cuando yo entiendo eso, entonces yo me creo un iluminado que puedo cambiar la palabra de Dios, suprimir lo que me dé la gana porque esto no está aquí. No. Entonces, el Señor lo que nos está invitando es a unirnos. Recordemos lo que significa la palabra diablo, diabolos, división. Él nos quiere divididos. Mire la diferencia entre América del Norte y América del Sur. ¿Qué ha pasado en los últimos 200 años? América del Sur se dividió y se dividió y se dividió y se dividió. ¿Qué hizo América del Norte? Se unió, se unió y se unió. La unión hace que este país, Estados Unidos, hoy sea la potencia que es. Pero, ¿qué pasa? El diablo siempre ataca en la división. ¿Qué hizo Lutero? Dividió la iglesia de Occidente. Entonces, nosotros lo que tenemos que aprender aquí es aprender a ver con ojos del Espíritu Santo en el mismo espíritu en que fue escrito la Biblia. No con mi interpretación, no. Es con las palabras de Jesús. Pero es que es sencilla lógica. Si el Señor me dice que yo no entraré al cielo con imperfecciones y me muero y tengo imperfecciones que no son meritorias de condenación, quiere decir que hay un tiempo, lugar donde yo tengo la oportunidad de quitar esa imperfección para entrar al reino de los cielos. Yo creo que con esto queda claro. A todos nuestros hermanos, amo sus comentarios, así me traten mal. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.